En el último archivo desenterramos a uno de los personajes más misteriosos hasta la fecha en One Piece, Imu, la figura sentada en el trono vacío. No parece ser un simple monarca, parece ser una entidad divina o quizás un demonio coronado. Pero los dioses no gobiernan desde la nada. Para construir su falso paraíso hubo que destruir un mundo entero. La historia la escriben los vencedores. Eso nos lo han contado siempre. ¿Quién gana la guerra? ¿Quién decide qué se recuerda y qué se olvida? Pero bajo el mandato de Imu, el gobierno mundial no solo reescribió los libros de historia, reescribió la geografía del planeta. Durante 800 años han creado una paz artificial construida sobre cenizas, censura y sangre. Pero 100 años antes hubo un evento que desencadenó que el mundo se reorganizara de esta manera. 100 años enteros que fueron borrados de la faz de la Tierra. El siglo vacío. Soy la arqueóloga y esto es Beyond the Red Line. Hoy vamos a excavar en un evento crucial del mundo de One Piece. Vamos a bajar a las profundidades de ese océano oscuro para descubrir cuál fue el mayor crimen del que será el gobierno mundial, sobre todo de Imu, y por qué el mundo que conocemos es una mentira ahogada. Para entender el presente, debemos mirar hacia las ruinas del pasado. ¿Y quién mejor para ello que nuestra querida arqueóloga Nico Robin, que nos introdujo por primera vez a los misterios que ocultaban las piedras que ella buscaba, los phoneglyphs? Estas son piedras enormes que nos cuentan fragmentos de una historia que fue borrada de los libros y escrita en una lengua muerta, solo conocida por unos pocos. Y por este conocimiento han desaparecido islas y civilizaciones. Esto se nos confirma en las portadas del 314 al 348, cuando Gedatsu, el sacerdote de los pantanos, cae sobre Skypiea tras ser derrotado por Chopper. Sobrevive a la caída, lo cual ya es una locura, y aterriza en una isla del Mar Azul. Allí conoce a Goro, que resulta ser el tío de Koza, el amigo de Vivi en Arabasta. Gedatsu le ayuda a excavar unas aguas termales, el balneario Ukari. Al final de la mini historia, excavando bajo tierra, con la ayuda de un topo gigante, crean un túnel subterráneo que conecta esa isla directamente con Arabasta. Ahí es donde van Vivi y sus compañeros a bañarse. En estas piedras, aparte de historia, se nos cuentan las ubicaciones de 3 armas que fueron usadas para la destrucción en ese periodo histórico clave: Plutón, Poseidón y Urano. Y junto a estas están 4 piedras especiales de color rojo que nos guían hasta el final, hasta la isla final, North Tail. Pero la mayor revelación no vino de una antigua piedra. Desde el capítulo 1113 del manga hasta el 1121, el Dr. Vegapunk toma el control de todas las comunicaciones del mundo para dar un mensaje, una transmisión que hará temblar al mundo y todo lo que se conocía hasta ese momento. El mundo se está hundiendo por consecuencia de un cataclismo artificial. Hace unos 800 años, al utilizarse las armas ancestrales, el nivel del mar subió unos 200 metros en cuestión de días. El mundo en el que navegan Luffy y su tripulación no es un paraíso natural, es un cementerio de montañas. Las islas que conocemos hoy son solo los picos más altos de continentes que bajo el agua siguen conectados, pero que el mundo ve como simples islas. Pero, ¿qué fue lo que hundieron exactamente? Durante décadas creímos que el reino antiguo era solo un mito, pero Vegapunk nos abrió los ojos. Ese gran reino poseía una tecnología que hoy consideraríamos magia. Lograron crear una fuente de energía inagotable, la Mother Flame, para iluminar el mundo. Pero su mayor logro no fue mecánico, sino evolutivo. En el capítulo 1169 del manga Vegapunk, las frutas del diablo son la manifestación física de los deseos humanos. Quiero volar, quiero ser fuego, quiero ser libre. En el siglo vacío, la humanidad alcanzó tal nivel de evolución y libertad que sus sueños materializaron. Pero para alguien que desea el control absoluto como Imu, un mundo de soñadores es inaceptable. Si cualquier humano puede alterar la realidad con un solo deseo y convertir en su propio dios, ¿quién necesita a un rey del mundo? Imu decidió que era mejor ahogar el planeta entero antes de permitir que esa libertad amenazara su trono. Por eso, el mar, ahora controlado por ese nuevo orden, repudia a los usuarios de frutas del diablo. El océano los odia porque representan el sueño prohibido que Imu intentó exterminar.
Si Imu fue quien dio la orden que provocó que el mundo se hundiera, significa que su control sobre el mundo actual es absoluto y milimétrico. La destrucción del reino de Lulusia, en el capítulo 1060 del manga, no fue solo un acto de guerra convencional, fue un procedimiento de limpieza, exactamente el mismo procedimiento que Imu debió usar durante el siglo vacío. Un rayo cae del cielo y la isla desaparece. El gobierno declara que nunca existió ese lugar, pero incluso un carcelero inmortal tiene puntos ciegos. Volviendo al capítulo 1085, Imu le confesó al rey Cobra en Marillua que la culpa de que hoy existan pistas de ese siglo prohibido recae sobre solo una persona, la reina Nefertari Lili de Arabasta. Ella cometió el acto de traición más grande de la historia, dispersó los Poneglyphs por todo el globo y lo hizo porque en secreto portaba la voluntad de los Di. La dispersión de los Poneglyphs fue una contramedida desesperada, una bomba de relojería dejada por Lili, pero para que su mensaje sobreviviera al fuego de la censura mundial necesitaban un medio invulnerable, y ahí es donde entra el clan Kozuki de Wano. Como descubrimos en Zou, en el capítulo 818, esta familia de canteros esculpió la historia de la humanidad en cubos de piedra indestructibles hace 800 años y cerró sus fronteras para protegerse. Imu creyó haber ganado, pero la resistencia dejó un rastro de migas de pan inmortales. Las piedras fueron esparcidas, pero sin nadie que las pudiera leer, eran solo rocas mudas. En el capítulo 967 vimos cómo Gold de Roger entendió que esas piedras formaban un único diario. Le rogó a Barba Blanca que le prestara a Kozuki Oden para descifrarlas. Llegaron a la isla final, descubrieron toda la verdad sobre el siglo vacío y las armas ancestrales. Y ante esa verdad inmensa, simplemente se rieron. Oda nos dio la respuesta a través de Rayleigh. Llegamos demasiado pronto. Roger no pudo actuar porque faltaban piezas, faltaba Poseidón y faltaba que regresara un título legendario. En el capítulo 619, Nico Robin encontró un registro de guerra militar en el bosque marino de la isla Gyojin. Encontró una carta de disculpa de alguien llamado Joy Boy, pidiendo perdón por no haber podido cumplir su promesa hace 800 años. El siglo vacío es una promesa rota que ha estado esperando en el fondo del mar. Y aquí es donde el pasado choca con nuestro presente. Vegapunk nos dio la última pieza en el capítulo 1114. Joy Boy no era un monarca, fue el primer pirata de la historia y luchaba con un cuerpo que se estiraba y se contraía. Luchaba riendo. Luffy no es un erudito, pero al despertar la fruta que representa el mayor sueño de libertad, se ha convertido en el recipiente exacto de esa misma voluntad ahogada. Él es el portador de los tambores de la liberación, el ritmo que Imu intentó silenciar inundando el planeta. Todo converge. Cuando alguien encuentre el gran tesoro, cargará con el peso de siglos de historia en sus espaldas y una guerra gigantesca, la guerra final contra Imu, envolverá al mundo entero. El siglo vacío no es el pasado de One Piece, es el prólogo de su final. El mundo se hundirá en la oscuridad definitiva o finalmente será liberado. El mar oculta la verdad, pero en la superficie alguien se encarga de silenciar a los que hacen demasiadas preguntas. En nuestro próximo archivo subiremos desde las profundidades de este océano ahogado hasta la cima de la Red Line. Analizaremos a los arquitectos de la mentira, el gobierno mundial, los 5 ancianos y el brazo armado que protege a Imu. ¿Son simples títeres políticos o auténticos monstruos inmortales? Soy la arqueóloga y esto es Beyond the Red Line. Prepara tu logpost y acompáñame en esta investigación suscribiéndote al canal y dejando tu like para burlar el algoritmo del gobierno mundial. Apenas hemos comenzado a desenterrar la verdadera historia. Nos vemos en el próximo puerto. ¡Chao!